Kamisaraki hilatanaka kuyakanaka, tunka yatiqawin pisarantasipakeñani. Hicha yatiqawinja, pacha sarawinakatjata, yatjatapjañaneja. Buenos días. El día de hoy, en nuestra lección número 10, vamos a aprender sobre la concepción del tiempo en la cultura aymara. Comencemos. La concepción del tiempo en las culturas occidentales es de forma lineal. Por ejemplo, para las culturas occidentales existe un pasado, un presente y un futuro. Es decir, el tiempo es lineal. Hay un inicio y hay un futuro que va a venir, ¿de acuerdo? Entonces, en esta concepción del tiempo, por ejemplo, el pasado sería el año 2018, el 2017, es un tiempo pasado, ya pasó, ¿cierto? Y el presente sería en 2021, es el año del presente, ¿no? Que estamos viviendo actualmente. Y el futuro, los años futuros serían 2022, 2023, 2024, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Siguiendo esta lógica de la concepción del tiempo en las culturas occidentales, pasado sería, por ejemplo, ayer, que en Aymara sería Masuru, ayer, Masuru, que significa ayer. Y el presente sería Hichuru, hoy, Hichuru, ¿de acuerdo? Y el futuro en esta concepción del tiempo sería mañana, mañana es futuro. Arumanti, ¿de acuerdo? Arumanti en Aymara. Entonces, Masuru, Hichuru, Arumanti. Ahora veamos la concepción del tiempo en las culturas originarias. Vamos a ver el caso específico de la cultura aymara. En la cultura aymara debemos de entender lo siguiente, que el tiempo es cíclico, cumple un ciclo. Por ejemplo, si hablamos del día, el día y la noche, es decir, Uru Aruma, Mayaki, uno solo es, que se complementa. Y eso tiene que ver con la filosofía andina. Pueden revisar ustedes el libro de Joseph Westermann, habla sobre los principios de la filosofía andina. Y ahí habla de la complementariedad, por ejemplo, día y noche, hombre, mujer, se complementan estos dos opuestos, ¿no? Entonces, el, esto es un ciclo que va a darse todos los días. Y Wilka Halsu es cuando el sol sale, ¿de acuerdo? Chikauru, y es el mediodía, Chikuru. Wilka Jalanta, ya cuando el sol ya se, ya, ya entra, ¿no? Y viene después Chamakta, y ahí ya es el comienzo del anochecer. Chikaruma, medianoche. Wilta, cuando ya está amaneciendo, ¿no? No, ya está un poco claro el día, ¿no? Entonces, y es un ciclo que se da todos los días. Entonces, hay una complementariedad en este caso, por ejemplo, entre el día y la noche se complementan. El sol y la luna, cada uno tiene sus funciones a lo largo de este ciclo, ¿no? Entonces, en las culturas originarias el tiempo es cíclico, que es muy opuesto a la concepción del tiempo en las culturas occidentales. Ahora veamos cómo se organizan estas comunidades originarias a lo largo del año. Como hemos indicado anteriormente, el tiempo es cíclico. Entonces, y este tiempo se va organizando en actividades propias de la comunidad. Y una herramienta que nos permite comprender esta noción del tiempo es precisamente el calendario comunal que estoy mostrando en estos instantes. Entonces, como verán ustedes, hay
está organizado de manera cíclica todas las actividades. En esta concepción del tiempo no podríamos decir que hay un inicio y un final como sucede en la concepción del tiempo en las culturas occidentales, donde inicio sería el mes de enero, ¿cierto? Inicio de año, dice, ¿no? Enero, y el fin del año sería diciembre. En este caso no ocurre eso, pero sí existe un momento clave en esta concepción del tiempo, que tiene que ver con este mes de junio. Es el fin de un ciclo y comienza otro ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, en junio, por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer los pobladores en este? Van a hacer el recojo del chuño, participan en Ile Inti Raymi, en las zonas quechua hablantes, en la zona andina. eh, Se juega con agua, dice en este calendario. Esas son las actividades. Después, en el mes de julio, en la época seca, por supuesto, es el trillado de la cebada y los trigos. Observan los remolinos y eso va definiendo qué actividad van realizando, ¿no? Si hay mayor cantidad de viento, entonces van a ir a hacer estas actividades. En agosto es el barbecho de la tierra, que significa remover la tierra para la futura siembra. Eh, se, Se escuchan el llanto de los pájaros y eso nos va a ir dando señales sobre qué hacer. Vienen algunas fiestas en este caso, fiesta de Asunción. eh, en el mes de septiembre, el barbecho de tierra con yunta. Más adelante vamos a ver qué son las yuntas. Observar el, Observan estos animalitos, sus señas que dan, por ejemplo, si están cómo son sus cantos, participan en las fiestas. En octubre, ahí es donde se comienza el sembrío de la papa. Para hacer el sembrío de la papa, ven las señas, por ejemplo, aquí hay una seña, la flor de cantuta tiene que ir floreciendo, entonces ya es hora de la siembra de la papa. Y también tienen que echar la semilla para que dé sus mejores frutos, con esto, con la coca, con el vino, así. En noviembre sacan las malas hierbas y también viene la fiesta o todos los santos, ¿no? El- la fiesta que realizan a los difuntos. Ahí hacen antahuaguas, entonces vamos viendo cómo se van organizando las actividades según la época en la que se encuentran. Por ejemplo, en diciembre eh, viene primer aporque de la papa. En enero viene el segundo aporque, se realiza otro aporque. A causa de las constantes lluvias hace que la tierra se vaya perdiendo, entonces hay que ir poniendo otra vez otra tierra para que pueda seguir creciendo la papa. Hay que ver aquí la señal del flor del lirio. Eh, Después en febrero ya el sembrío de la papa va a ir floreciendo. Aquí ya hacen se chaya las primeras papas y viene la fiesta de carnavales, que es una fiesta a los frutos que dan la chacra, donde en las zonas ganaderas, por ejemplo, celebran a las crías que se han reproducido para que puedan crecer fuertes, saludables. Y después en el mes de marzo viene la cosecha de la papa. En abril, ya cuando ya está pasando la época lluviosa, mm, clasifican la papa para el chuño, van separando qué papas van a ir para el chullo, qué papas van a ser las semillas para la siguiente cosecha.
qué papa se va a consumir, en otros casos, qué papas van a ir al mercado y van a ir separando eso también. En el mes de mayo ya es la época de la helada, hace frío ya, van a realizar chuño, van a ir a... el chuño es la deshidratación natural de la papa. Para ello tienen que ir en una noche donde caiga bastante helada para poder deshidratar la papa y así obtener el chuño. Para ello, las comunidades, los pobladores observan los astros, las estrellas, su, las constelaciones y así va a ir girando este ciclo de- del tiempo en las comunidades aymaras. Entonces viene después el recoger el chuño y las actividades, el tiempo va a ir girando cíclicamente. Entonces no hay es muy contrario a la concepción del tiempo en las culturas occidentales. Y ahora en esta concepción del tiempo, hay dos épocas importantes, ¿no? Hay una época lluviosa, donde está la lluvia, y la otra época seca, ¿no? Donde hay helada, donde hay sequía. Entonces, hay ciertas actividades que se van a hacer sí o sí en la época seca. Por ejemplo, el chuno no podría hacerse en enero, porque ahí es época lluviosa y no hay helada, ¿de acuerdo? Entonces, todas las actividades van a ir orientándose según la época en la que se encuentre. Ahora veamos, a partir de la colonización española que ha existido, eh, los pobladores han ido también incorporando algunos vocabularios o refonologizando algunos vocabularios del castellano hacia el aymara. Por ejemplo, en aymara, el mes de enero lo denominan chinuca. Ya ahora actualmente se organiza en los meses por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces van denominando a cada mes. Anat Paxi, por ejemplo, a febrero. Achuca, marzo. Casiwi, abril. Yamayu, mayo. Marataka, junio. Es como decíamos, es un momento importante en la cual se realiza el agradecimiento a la Pachamama por todos los productos, por la reproducción de los ganados, etcétera, etcétera. En julio es Wilcacuti, agosto Yumpaca, en septiembre ya comienza el mes de los embrios, entonces Satapaxi, en octubre Taipisata, en noviembre La Paca y Hayu Kaita en diciembre, ¿no? Ya comienza el mes de diciembre. Pero no es tan usual usar estos nombres en Aymara para referirse a los meses. En las comunidades aymaras generalmente dicen, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, así van denominando también. Ahora veamos los días de la semana en la lengua aymara. Uno es propia de la lengua, que se ha establecido sus vocabularios para referirse a los días de la semana, y la otra también es que es válida la refonalización de las palabras, ¿no? Para referirse a los días de la semana. Por ejemplo, domingo, la refonalización es tumingo. No, algunas personas dicen tumingo, generalmente. Y también en Wilca Uru, es lo que se denomina así, en Aymara, Wilca Uru. Lunes, por ejemplo, lunisa, Paxi Uru, en Aymara. Martes, martiza o Sahara Uru. Miércoles, Mirculisa, Pachauro. Illapuro, Juivisa, jueves. Yancauro, Virniza, viernes. Samañuru, Saguaro, sábado. ¿No? Ambos son válidos. Vamos a ver algunos aspectos gramaticales. Por ejemplo, ¿cómo haríamos nosotros la pregunta? Si queremos saber la hora, ¿cómo haríamos la pregunta?
Kuna pachasa, es la pregunta. Por ejemplo, te encuentras con alguien y quieres saber la hora y le preguntas, Kuna pachasa, estás diciendo qué hora es. Entonces, digamos que es 3:25 de la PM. Entonces, Neymar es Kimsa Haipu, Kimsa, que viene a ser el 3, Haipu, que viene, representa la tarde, PM, Kimsa Haipu, si sería 4:25, dirías, Pusi Haipu, si sería 5, Pecha Haipu, ¿de acuerdo? Eso va a referirse en la tarde, Haipu, Kimsa Haipu. Patunka Kipiscani. Patunka Piscani es 25, ¿no? Patunka Piscani. Katanakawa Sarak. Ya pasaron de las 3:25. Y ahora, si quiero saber qué día estamos. Kuna Urusa, pregunto, ¿no? Kuna Urusa, qué día es? Entonces, estas dos respuestas son válidas, ¿no? Paxi Urua, ¿qué estoy diciendo? Lunes. Lunisa Urua también. Ambos son válidos. Estos son válidos. Otro, ahora quiero saber qué mes estamos. Kuna Paxisa, pregunto, ¿no? Kuna Paxisa. Enero Paxiwa, válido. O Chinoca Paxiwa, válido también. Ambos son válidos. Enero Paxiwa, Chino Paxiwa. Como Tukuyustanua, Tunkayati Kawimpi. Hemos culminado nuestra lección número 10. Nos vemos en la próxima. Gracias.